Este podcast está narrado con voz IA diseñada para ayudarte a relajarte mientras aprendes. Lo mejor es escucharlo con auriculares, en calma, como quien medita o sueña. Episodio 7. El inconsciente colectivo. Herencias que no recuerdas pero te dirigen. Bloque 1. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Hay algo dentro de ti que no viene de ti, algo que nunca decidiste tener, pero que vive en tus sueños, en tus miedos, en tus reacciones más viscerales. Algo que no recuerdas haber aprendido, pero que reconoces instintivamente cuando lo ves en una película, en una historia antigua o en el rostro de alguien que apenas conoces. Jung lo llamó el inconsciente colectivo. No es un archivo de recuerdos personales. Es más bien una arquitectura oculta de la psique, una memoria profunda que compartimos con toda la humanidad, como si cada ser humano fuera una ramificación del mismo sistema de raíces, una raíz ancestral que respira bajo la superficie de cada vida individual. Quizá por eso hay símbolos que se repiten en todas las culturas, historias que parecen haber sido contadas ya 1000 veces, aunque nadie las recuerde, personajes que nos provocan miedo, respeto o devoción, aunque jamás los hayamos conocido. ¿Y si no estás tan solo dentro de tu mente como creías? ¿Y si tus pensamientos más íntimos tuvieran un eco antiguo, una resonancia que vibra con las voces de quienes vinieron antes que tú? En este episodio te invito a cruzar esa frontera. Vamos a explorar el terreno donde tu identidad individual se funde con algo mucho más vasto. Vamos a internarnos en ese nivel de la psique donde las imágenes no son tuyas, pero aún así te afectan, donde los sueños no nacen de tus experiencias, sino de estructuras eternas que existen desde antes que tú. Y ahí es donde todo se pone verdaderamente inquietante, porque si hay algo más allá de ti dirigiendo tus impulsos, entonces no basta con conocerte a ti mismo. Tienes que atreverte a descubrir lo que eres cuando dejas de ser únicamente tú. Prepárate para mirar más hondo, más allá de lo que creías que era tu historia personal. Aquí comienza un nuevo descenso, el viaje hacia lo que compartes con toda la especie. Y aunque esta parte del camino parezca abstracta o simbólica, te prometo que en cada bloque encontrarás ejemplos claros, resonancias que te harán decir, esto también lo he soñado yo. Activa tu atención, porque algunos fragmentos de este episodio no son para entenderlos, sino para recordarlos. Y si resuenan demasiado fuerte, tal vez no es casualidad, tal vez acabas de tocar algo que no es tuyo, pero que está en ti desde siempre. Bloque 2. La mente humana como archivo universal. Imagina que tu mente no es solo una construcción personal. Imagina que es una habitación más de una biblioteca gigantesca que nunca viste, pero en la que todos los seres humanos hemos estado leyendo, sin saberlo, desde el inicio de la historia. El inconsciente colectivo es esa biblioteca. No almacena tus recuerdos, ni tus traumas, ni las voces de tus padres. Eso le pertenece al inconsciente personal. Lo colectivo va más allá. Es un depósito de formas universales, estructuras psíquicas profundas que se repiten generación tras generación, como un guión secreto que atraviesa a toda la humanidad. No necesitas haber vivido una guerra para soñar con campos arrasados. No necesitas haber leído mitos antiguos para soñar con dragones o con reinas.
o con el mar tragándote el cuerpo. Hay imágenes que no vienen de tu vida, pero están escritas en tu interior, como si existiera una matriz de patrones que moldea tu forma de sentir, temer, desear. Y esas matrices no nacieron contigo. Jung lo intuyó al observar miles de sueños de personas muy distintas, personas sin conexión, sin experiencias compartidas, pero que veían lo mismo, los mismos símbolos, los mismos laberintos, las mismas sombras. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que culturas separadas por siglos compartían dioses similares, monstruos gemelos, gestos idénticos de sacrificio o redención? La hipótesis era temeraria. Tal vez no pensamos desde cero. Tal vez heredamos una forma de pensar. Y esa herencia silenciosa, invisible, no biológica, es lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, un archivo universal que todos llevamos dentro. Este bloque es solo el inicio. Pero si sientes que alguna vez soñaste cosas que no eran tuyas, si alguna vez te emocionaste con una historia que no entendías por qué te tocaba tanto, no es casualidad. Estás conectado a algo más. Y en el siguiente bloque empezaremos a distinguir esa conexión de lo que simplemente llamamos nuestros recuerdos. Prepárate, porque lo que viene puede darte vértigo y también puede devolverte un poder ancestral que tal vez ya habías olvidado. Bloque 3. Diferencia entre inconsciente personal y colectivo. Hay dos niveles de oscuridad en tu mente, dos profundidades distintas. Una está hecha de ti, la otra de todos. El inconsciente personal es la parte que guarda lo que tú has olvidado, tus traumas, tus memorias reprimidas, tus impulsos negados. Está poblado de tus voces internas, de tus miedos particulares, de esas escenas de infancia que prefieres no recordar, pero que aún te gobiernan. Es un sótano lleno de tus objetos perdidos, pero el inconsciente colectivo no es tuyo. Es nuestro. No está hecho de tus recuerdos. Está hecho de formas universales, imágenes, figuras, símbolos, estructuras emocionales que se repiten en todas las culturas, en todas las épocas, en todos los seres humanos. Mientras el inconsciente personal puede cambiar con el tiempo, ser sanado, reconfigurado, el colectivo permanece. No es un depósito de tu historia. Es el océano donde flotan todas las historias posibles. Cuando sueñas con un laberinto, puede que estés procesando algo tuyo, pero también es probable que estés activando un arquetipo, el del camino confuso, el de la búsqueda interior, el del héroe perdido que debe enfrentarse a sí mismo. Tu inconsciente personal usa los recursos del colectivo para expresarse, como si tu mente personal alquilara escenarios ya existentes para representar tu propia obra. Y eso es lo que hace tan potente a este concepto, porque al entender que lo que te ocurre no es solo tuyo, empiezas a descubrir que estás dentro de un relato mayor, uno que puedes comenzar a leer con nuevos ojos. En el siguiente bloque exploraremos cómo esos patrones eternos, esos moldes psicológicos invisibles, dan forma a tu vida, a tus decisiones y a tu forma de amar o sufrir sin que te des cuenta. Si has sentido que repites historias, que te atraen personas iguales, que tropiezas con los mismos errores, tal vez no estás atrapado en tu pasado. Tal vez estás activando una figura ancestral. Y eso lo cambia todo. Bloque 4. Arquetipos. Los patrones eternos. Hay formas que nunca mueren. Imágenes que surgen en los mitos, en los sueños, en las religiones.
y también en tus relaciones, tus miedos, tus deseos. Se llaman arquetipos. Los arquetipos son como plantillas universales del alma humana. No son recuerdos ni ideas fijas, son estructuras vivas que habitan el inconsciente colectivo y que se activan en ti, aunque jamás hayas oído hablar de ellas. No importa si naciste en Japón o en Colombia, en algún momento soñarás con un anciano sabio, con una figura materna inmensa, con un monstruo sin rostro que te persigue o con una luz que guía tu camino. No es coincidencia, es el lenguaje de lo ancestral hablando dentro de ti. Jung descubrió que estas formas no eran fantasías, sino pilares de la psique humana. El héroe, el sombra, el viejo sabio, el niño divino, la gran madre, el embaucador, todos aparecen en tus sueños, en tus películas favoritas, en tus momentos de crisis, en las personas que te impactan sin razón. El arquetipo no es una imagen estática, es un patrón energético que organiza tu experiencia emocional. Por eso a veces sientes que alguien te hipnotiza con su presencia. Puede que esté canalizando un arquetipo que resuena en ti. Por eso ciertas historias te desgarran o te salvan, porque tocan algo que está mucho más allá de tu vida individual. Y la clave es esta: cuando reconoces un arquetipo activo en tu vida, puedes cambiar tu lugar dentro de esa historia, de víctima a protagonista, de saboteador a testigo, de repetidor a creador. En el próximo bloque veremos cómo esta herencia psíquica no es un lastre, sino una herramienta brutal para entenderte, sanar tus patrones y transformar tu vida en una travesía consciente. ¿Listo para descubrir lo que heredaste sin saberlo? Bloque 5. La herencia psíquica más allá de la biología. Tú no comenzaste desde cero, ni en tus ideas, ni en tus sueños, ni en tus miedos. Por dentro, llevas algo mucho más antiguo que tu infancia. No hablamos de ADN, hablamos de memoria emocional heredada, de códigos invisibles que guían tu forma de reaccionar, de patrones que nadie te enseñó, pero que ya están en ti. Jung lo intuyó cuando observó sueños similares en personas que jamás se conocieron, visiones arquetípicas en culturas sin contacto y símbolos que cruzaban continentes y siglos. No era casualidad, era el rastro del inconsciente colectivo, una especie de matriz psíquica que heredamos al nacer, como si fuera parte de nuestra arquitectura mental. Y aquí viene el giro brutal. No es solo que tengas traumas de tu infancia, es que puedes tener sombras que no son tuyas, heridas que vienen de generaciones anteriores, miedos que vienen de guerras que no viviste, sueños que te arrastran sin que sepas de dónde vienen. Todo esto es lo que Jung llamó herencia psíquica colectiva. Y si aprendes a mirarla, a reconocerla, a hablar su idioma, puede dejar de arrastrarte y comenzar a mostrarte el mapa de salida, porque lo que no comprendes te controla, pero lo que miras de frente empieza a obedecerte. En el próximo bloque te mostraré ejemplos concretos, viscerales, reales, de cómo el inconsciente colectivo interviene en tu vida actual, aunque no creas en nada de esto. Y ahí vas a ver con tus propios ojos que el pasado de la especie nunca terminó de irse. Bloque 6. Mitos antiguos, sueños modernos. ¿Por qué sueñas con serpientes, con guerras, con laberintos, con figuras extrañas? Si jamás has vivido nada parecido, ¿por qué esas imágenes aparecen en la mente de personas de distintas culturas, épocas, religiones
como si se tratara de un lenguaje común, cifrado en símbolos. Carl Jung encontró la respuesta en los mitos, en las historias antiguas que los pueblos han contado durante siglos, no como simples relatos, sino como mapas emocionales del alma humana. Y lo increíble es esto: los mitos más antiguos son idénticos a muchos de tus sueños. Tal vez nunca has leído la Odisea, ni el Bhagavad Gita, ni el Popol Vuh, pero los símbolos que viven en esas obras viven también en tu inconsciente, porque no son historias inventadas, son representaciones de los grandes conflictos interiores: la traición, el renacimiento, el viaje, la sombra, el héroe, el monstruo, la prueba final. Tu sueño no habla solo de tu día, a veces está hablándote como si fueras un personaje más de una historia milenaria que sigue escribiéndose en tu interior. Cada noche, el inconsciente colectivo te ofrece un espejo simbólico. A veces te grita, otras te susurra, pero siempre está intentando mostrarte una verdad profunda sobre ti. Y si aprendes a traducir sus símbolos, a leer sus mensajes, a sentir sus metáforas, puede que tu mundo interno deje de parecer un caos y comience a parecer un camino. Quédate, porque en el siguiente bloque vamos a ver ejemplos reales y sorprendentes de cómo ese inconsciente colectivo aparece en la vida moderna con tanta fuerza que asusta, pero si sabes interpretarlo, puede volverse tu guía más antigua y más fiel. Bloque 7. Ejemplos reales del inconsciente colectivo en acción. Y si te dijera que tu serie favorita, tu videojuego más amado, o incluso el anuncio que te hizo llorar, no son tan originales como crees. Y si todas esas historias modernas no fueran más que ecos de un relato milenario que vive en todos nosotros. Jung no solo hablaba del inconsciente colectivo como una teoría abstracta, lo veía manifestarse cada día en los sueños de sus pacientes, en la cultura popular, en los movimientos sociales, en los símbolos que usamos sin saber por qué. Piensa en el cine. Películas como Star Wars, Matrix, El Señor de los Anillos, Avatar, todas giran en torno al mismo núcleo: el viaje del héroe, el despertar de la conciencia, el enfrentamiento con la sombra, la muerte simbólica y el renacimiento. Los videojuegos también: Zelda, Dark Souls, Journey, God of War, no hacen más que jugar con arquetipos: el mentor, el guardián del umbral, el monstruo interior, la prueba imposible, el retorno con el conocimiento. Incluso en la publicidad, marcas que usan madres protectoras, figuras sabias, enemigos comunes, o la promesa del renacer si compras su producto. Y en lo más íntimo, ¿nunca soñaste con alguien que te guía sin rostro, con un lugar que parece tuyo pero nunca has estado, con una batalla contra algo que no entiendes? Todo eso son manifestaciones del inconsciente colectivo, no son copias de lo que has visto, son símbolos que ya vivían en ti antes de que los vieras en el mundo. El inconsciente colectivo no solo crea los mitos, los revive en cada generación, en nuevas formas, con nuevos trajes, pero siempre con el mismo objetivo: despertarte. Y ahora que lo sabes, podrás mirar el mundo con otros ojos. Nada es solo entretenimiento, nada es solo coincidencia. Es tu mente ancestral hablándote. ¿Estás dispuesto a escucharla? Quédate, porque en el siguiente bloque exploraremos por qué soñamos con cosas que jamás vivimos y cómo esos símbolos pueden ayudarte a entenderte, sanarte y evolucionar. Bloque 8.
¿Por qué soñamos lo que nunca vivimos? ¿Alguna vez te has despertado sudando después de soñar con una guerra en la que nunca estuviste? ¿O con animales que jamás has visto en persona, pero que te producían un miedo visceral? Y esa sensación de yo ya he estado aquí, aunque sea un lugar imposible. La ciencia tradicional lo explica como residuos mentales, una suerte de limpieza neuronal sin sentido. Pero Jung se atrevió a mirar más allá. Soñamos lo que nunca vivimos, porque una parte de nosotros ya lo vivió, no como individuos, sino como especie, no como recuerdos personales, sino como herencia simbólica. En los sueños aparecen símbolos que no te pertenecen solo a ti, pero que actúan sobre ti como si fueran tuyos. El laberinto, la serpiente, la madre oscura, el abismo sin fondo, el niño abandonado, la figura del sabio. Esos elementos no vienen de tu infancia, ni siquiera de tu cultura. Son estructuras que tu mente ya trae de fábrica, como si el inconsciente colectivo te susurrara mientras duermes. Y aquí está el dato clave: cuando sueñas con lo que no has vivido, tu psique no está mintiendo, está usando símbolos universales para ayudarte a procesar lo que sí estás viviendo, aunque no te hayas dado cuenta aún. Un ejemplo clásico: alguien sueña que va por un túnel interminable y al final ve una luz. Nunca ha muerto, nunca ha estado cerca de morir, pero su inconsciente le está preparando para un cambio profundo, una transformación interior, un renacimiento simbólico. Y si sabes leer ese lenguaje, los sueños se convierten en mapas de lo que estás atravesando, de lo que te espera más adelante y de lo que has venido a descubrir en esta vida. En este canal vas a aprender a leerlos, a reconocer esas estructuras profundas que no entiendes, pero que te entienden a ti, porque si sabes interpretar tus sueños, puedes escuchar a la humanidad hablando dentro de ti. Y eso no solo es poderoso, es transformador. En el siguiente bloque vamos a desvelar los símbolos que nos preceden, esas figuras que aparecen incluso antes de que aprendamos a hablar, pero que nos hablan mejor que nadie. No te lo pierdas, este viaje apenas comienza. Bloque 9. Los símbolos que nos preceden. Antes de aprender a hablar, ya soñábamos. Antes de saber nuestro nombre, ya respondíamos emocionalmente a ciertas imágenes. Y mucho antes de que existieran las palabras, existían los símbolos: el círculo, el fuego, el mar, la oscuridad, el ojo, el sabio, el dragón, el niño, la red, el remolino, la sombra, la llama, la montaña, el camino. No los inventamos, los heredamos. Son como software ancestral, programas simbólicos que se activan solos cuando la vida nos coloca en situaciones límite. Y ahí están, funcionando, dirigiendo nuestras emociones, moldeando nuestras decisiones y tiñendo de sentido nuestras vivencias más profundas. Jung llamó a estos símbolos arquetipos. No son ideas, son formas vivas dentro del inconsciente colectivo que emergen para ayudarte a procesar lo que no podrías con la mente racional. ¿Te has sentido alguna vez protegido por alguien sin razón lógica? Es el arquetipo del sabio o del padre protector. ¿Te has sentido perseguido por algo que no podías ver ni nombrar? Es la sombra. ¿Te has sentido en una encrucijada vital donde todo podía cambiar? Es el umbral. Estos símbolos te preceden, pero también te guían. Están en cuentos de hadas, en mitos griegos, en las películas que más te han marcado. Están en el lenguaje de los sueños, en las metáforas del arte
y en las reacciones inexplicables que tienes frente a ciertas imágenes. Y cuando aprendes a identificarlos, puedes empezar a interpretar tu vida como si fuera un relato simbólico, una historia con un sentido más profundo que el caos superficial. En este canal vamos a desglosar estos símbolos uno por uno, no para explicarlos desde fuera, sino para que aprendas a escucharlos desde dentro. Porque si sabes leer los símbolos, puedes reescribir tu historia desde un lugar mucho más poderoso. En el próximo bloque hablaremos de cómo estos símbolos ancestrales resurgen con más fuerza en tiempos de crisis. No es casualidad. Es que cuando el mundo colapsa, el inconsciente colectivo activa sus defensas y tú puedes aprender a interpretarlas. Te espero en el próximo tramo del viaje. Bloque 10. El inconsciente colectivo en tiempos de crisis. Cuando el mundo tiembla, el inconsciente colectivo despierta. Y no lo hace con sutilezas, lo hace con símbolos, con sueños extraños, con epidemias de ansiedad, con dioses antiguos que reaparecen en la cultura pop, con rituales que creíamos olvidados y miedos que parecen nuevos, pero en realidad son muy antiguos. En momentos de caos social, económico o existencial, las estructuras conscientes se resquebrajan. El individuo no sabe qué pensar, qué sentir, cómo actuar. Y entonces, el inconsciente colectivo sube el volumen. Arquetipos dormidos emergen como lava. El Salvador, el enemigo, el Mesías, el traidor, la bruja, el héroe, el fin del mundo. Son máscaras antiguas que se cuelgan sobre las noticias. Los líderes, los vecinos, tú mismo. Jung decía que en tiempos de crisis, el ser humano no se vuelve irracional, se vuelve mítico. Busca relatos que den sentido al absurdo. Necesita símbolos que encajen con lo que está viviendo. Y si no encuentra esos símbolos dentro, los proyecta fuera, en teorías conspirativas, en enemigos invisibles, en la necesidad urgente de un líder fuerte o un culpable. El peligro es claro. Si no sabes que estás siendo movido por arquetipos colectivos, te conviertes en marioneta de la historia. Pero si aprendes a leer esos símbolos, puedes surfear la ola en lugar de ahogarte en ella. En este canal vamos a explorar cómo detectar esas activaciones arquetípicas. ¿Qué sueñas cuando el mundo va mal? ¿Qué patrones surgen en tu comportamiento bajo presión? Y cómo esos movimientos no son solo tuyos, sino compartidos por millones sin que nadie lo diga en voz alta. Porque entender cómo el inconsciente colectivo actúa en las crisis no es solo sabiduría psicológica, es supervivencia emocional y social. En el próximo bloque te mostraré cómo Jung descubrió esta mente ancestral y cómo dedicó su vida a mapearla. Prepárate para conocer a un explorador del alma colectiva, uno que no solo habló de estos temas, sino que los vivió desde adentro. Bloque 11. Jung y la mente ancestral. Carl Gustav Jung no fue un académico más, fue un cartógrafo de lo invisible, un viajero del alma humana que, en lugar de mapas, dejó símbolos y en lugar de teorías, dejó caminos. Mientras el mundo giraba hacia la razón, Jung escuchaba los susurros del pasado en sus pacientes. Soñaban con mitos antiguos, dibujaban figuras que no conocían conscientemente, veían símbolos que no habían aprendido en ninguna escuela. ¿De dónde salían? De lo que él llamó la mente ancestral, el inconsciente colectivo. Jung no se quedó en la teoría, se sumergió, estudió mitología, alquimia, religiones de todas las culturas, dibujos de niños, alucinaciones de enfermos mentales
y sobre todo sus propios sueños, porque sabía algo que pocos se atreven a aceptar. El inconsciente colectivo no solo está en los libros, está en ti, en mí, en todos, y se manifiesta cuando lo racional no basta, cuando las palabras no alcanzan, cuando el alma grita a través de un símbolo. Jung vivió esto en carne propia durante su famosa confrontación con el inconsciente, una etapa en la que sus visiones, sueños e imágenes interiores lo llevaron al borde de la locura y al centro de su obra. De ese viaje nació el Libro Rojo, una joya visual y escrita donde Jung dejó plasmado el diálogo con su propio inconsciente colectivo, un libro que ocultó por décadas, porque sabía que el mundo aún no estaba preparado y quizá aún no lo esté, pero tú, si estás escuchando esto, formas parte de esa minoría que quiere saber, que presiente que hay algo más profundo y está dispuesto a mirar. En este canal te acompañamos en esa mirada, sin dogmas, sin gurús, sin atajos, solo con la valentía de explorar lo que Jung inició y lo que tú estás a punto de continuar. En el siguiente bloque hablaremos de sincronicidades, esas extrañas coincidencias que no parecen casualidad, y descubriremos por qué, a veces, el universo parece responderte. Bloque 12. Sincronicidades y resonancias grupales. ¿Nunca te ha pasado que piensas en alguien y justo te escribe o sueñas con algo extraño y al día siguiente lo ves reflejado en la vida real? No es casualidad, o al menos no del todo. Jung llamó a esto sincronicidad, la coincidencia significativa entre un suceso interior, un pensamiento, un sueño, una emoción y un acontecimiento externo que no tiene una relación causal aparente, pero que está cargado de sentido. No se trata de magia ni superstición. Es como si el inconsciente colectivo enviara señales a través del tejido mismo de la realidad, como si el universo respondiera con metáforas vivas. Y no ocurre solo a nivel individual. En momentos de crisis colectiva, guerras, pandemias, colapsos culturales, surgen resonancias grupales, sueños compartidos, símbolos que se repiten, emociones que cruzan océanos sin tocarse. ¿Por qué miles de personas pueden empezar a interesarse por lo espiritual al mismo tiempo? ¿Por qué tantas culturas, sin contacto entre sí, imaginaron diluvios, dragones, héroes caídos y resurrecciones? Porque todos estamos sumergidos en una misma red psíquica, un campo común que Jung vislumbró y que hoy las teorías cuánticas, la psicología transpersonal y las neurociencias comienzan a rozar tímidamente. Las sincronicidades no son avisos mágicos del destino, son momentos en los que tu psique y el mundo exterior se alinean, como si el inconsciente colectivo pulsara y tú, por un instante, lo percibieras. Y cuanto más consciente te vuelves de tus símbolos internos, más nítidas parecen esas señales. Pero cuidado. Buscar sincronicidades en todo puede llevarte a la fantasía. El reto está en reconocerlas sin obsesionarse, leer su lenguaje sin forzarlo. En el próximo bloque vamos a descubrir esa sabiduría antigua que vive en ti, aunque no sepas que está, y por qué quizás la parte más sabia de ti es la que nunca aprendiste conscientemente, sino que heredaste. Bloque 13. La sabiduría que no sabías que tenías. Hay cosas que nunca te enseñaron, que no aprendiste en la escuela, que nadie te explicó con palabras, y sin embargo, sabes
Sabes cuándo confiar y cuándo no, aunque no sepas justificarlo. Sabes qué símbolos te estremecen. Sabes qué historias te duelen, aunque nunca las viviste. Esa sabiduría no proviene de tu biografía, no está en tu memoria personal. Viene de mucho antes, del lugar donde la especie humana guarda sus aprendizajes más antiguos. El inconsciente colectivo es como si dentro de ti viviera un libro milenario, escrito por millones de vidas anteriores a la tuya, un compendio de aciertos, errores, miedos, amores y batallas que tu conciencia actual apenas puede rozar. Y sin embargo te guía cuando sientes que algo resuena profundamente contigo, cuando una historia o un símbolo despierta una emoción inexplicable, cuando sueñas con imágenes que parecen universales. Estás tocando esa sabiduría. Jung decía que el inconsciente colectivo es como un anciano sabio que vive dentro de cada uno, pero no un anciano cualquiera, uno que recuerda las guerras de los pueblos antiguos, las canciones de las madres del pasado y los sueños que la humanidad entera ha tenido desde el principio. Y si aprendes a escucharlo, puedes tomar decisiones más profundas, conectar con sentidos que no están en Google y recordar lo que tu ego ha olvidado. En el siguiente bloque vamos a abrir una gran pregunta. ¿Y si todo esto no fuera solo memoria genética? ¿Y si hubiera algo más que conecta nuestras mentes a través del tiempo y del espacio? Hay quienes dicen que lo llaman memoria de la especie, otros que es el alma colectiva, otros más que estamos rozando el misterio. Tú decides hasta dónde quieres mirar. Bloque 14. Memoria de la especie o algo más. ¿Y si lo que llamamos inconsciente colectivo no fuera solo una suma de experiencias pasadas? ¿Y si no fuera solo un archivo? ¿Y si fuera un campo vivo? La ciencia ha buscado explicarlo como memoria genética, una forma de guardar patrones de conducta en nuestro ADN, como si ciertos reflejos, miedos o inclinaciones fueran heredados, como los ojos o la forma de las manos. Pero Jung fue más allá. Él propuso que el inconsciente colectivo no solo vive en ti, sino a través de ti, que tú no solo heredas símbolos, los reactualizas, les das forma, los revives. Es decir, tú eres un nodo en un campo de resonancia mucho más amplio, como si cada ser humano fuera un punto de acceso a una mente mayor, una red de significados que no se limita a lo biológico, misticismo, fantasía, realidad profunda. En muchas culturas ancestrales, esto no es extraño. Los chamanes, los místicos, los visionarios, todos han hablado de ese conocimiento que no se aprende, sino que se recibe, de mensajes que llegan en sueños, de símbolos compartidos entre personas que jamás se conocieron, de visiones similares en lugares opuestos del mundo. ¿Y si el inconsciente colectivo fuera más que memoria? ¿Y si fuera un campo, un espacio energético compartido, una matriz viva donde los pensamientos individuales no están aislados, sino profundamente interconectados, como si cada símbolo arquetípico, el héroe, la sombra, el anciano sabio, la madre, no fueran simples figuras narrativas, sino estructuras vivas que nos atraviesan y nos modelan? En el siguiente bloque exploraremos esto no desde la teoría, sino desde las aplicaciones reales que esta idea puede tener en la vida cotidiana. Porque si este campo existe, puede cambiar la forma en la que sanas, en la que amas y en la que te entiendes. Y tal vez ahí esté la clave.
no se trata de probarlo científicamente, sino de vivirlo y notar que cambia cuando lo haces. Bloque 15. Aplicaciones terapéuticas del inconsciente colectivo. Y si todo lo que sientes no fuera completamente tuyo, esta no es una excusa, ni una forma de escapar de la responsabilidad emocional, pero sí es una llave. Cuando Jung hablaba del inconsciente colectivo, no se refería a un baúl de símbolos muertos, sino a un mar vivo que afecta tus emociones, tus sueños, tus decisiones, incluso tu sufrimiento. En terapia, esto cambia el mapa. No se trata solo de hablar de tu infancia, sino de reconocer que tal vez hay heridas más antiguas en ti que tu propia historia. Un miedo irracional, una culpa sin motivo, una ansiedad sin causa directa. Y si pertenecieran al dolor de tu cultura, a las batallas no resueltas de tu pueblo, a la herida ancestral de tu linaje, aquí entra en juego la terapia junguiana. Trabajar no solo con lo biográfico, sino con lo arquetípico. No solo interpretar, sino integrar símbolos. No solo recordar, sino reconocer lo colectivo en lo íntimo. Ejemplo práctico. Un paciente sueña recurrentemente con una figura oscura y poderosa. No es su padre, no es un trauma directo. Es el arquetipo del viejo sabio corrompido, y al trabajar con esa figura, se conecta con la desconfianza ancestral hacia la autoridad, una sombra compartida, una herida que ha mutado en su vida, pero no empezó con él. Cuando comprendemos esto, la terapia ya no es solo curar lo roto, sino reconectar con lo universal. No se trata de que tú inventes un nuevo camino, sino de que encuentres tu lugar en uno muy antiguo y aún vivo. Y esto es revolucionario, porque entonces tú ya no eres solo alguien con problemas personales. Eres un intérprete de símbolos, un tejedor de puentes entre lo visible y lo invisible, un explorador del alma humana desde dentro. En el próximo bloque hablaremos de cómo este inconsciente colectivo también opera a través de las religiones, no como dogmas, sino como sistemas simbólicos compartidos que nos unen, nos confunden o nos liberan. Y por qué entender esto puede ayudarte incluso si no crees en nada. Bloque 16. Religiones como sistemas simbólicos compartidos. Las religiones, vistas desde la psicología profunda, no son solo conjuntos de creencias, son mapas. Mapas antiguos diseñados para navegar los océanos del alma humana. Y si los observas sin prejuicio, sin necesidad de creer, verás algo fascinante. Están repletos de símbolos que brotan directamente del inconsciente colectivo. La cruz, la luna creciente, el fuego sagrado, el árbol de la vida, la serpiente, el ave que desciende. Estos símbolos se repiten de civilización en civilización, aunque sus religiones nunca se hayan cruzado entre sí. ¿Por qué? Porque nacen del mismo suelo psíquico, de esa tierra común que Jung llamó el inconsciente colectivo. Cuando una comunidad comparte símbolos, ritos y mitos, lo que en realidad está haciendo es canalizar energía psíquica colectiva. Está dándole forma a lo invisible, nombrando lo innombrable, estableciendo puentes entre el individuo y la especie. Esto explica por qué ciertas imágenes religiosas tienen un impacto tan profundo, aunque ya no practiques esa fe, porque no le están hablando solo a tu mente racional, le están hablando a tus arquetipos. Cuando alguien reza, entra en un lenguaje que su alma ya conoce. Cuando alguien medita frente a una vela, no está inventando nada nuevo. Está encendiendo un símbolo universal de presencia, claridad, conexión.
Y así es como las religiones, más allá de sus instituciones, se convierten en sistemas terapéuticos arcaicos, sistemas que contienen sabiduría condensada sobre el miedo, la pérdida, el amor, la muerte y la transformación. Pero cuando estos sistemas se dogmatizan, se endurecen y el símbolo deja de ser una puerta para convertirse en una celda. Por eso, el trabajo psicológico consiste en recuperar esos símbolos, no para obedecerlos, sino para escucharlos, no para pertenecer a una iglesia, sino para entender qué parte de ti vive en ese símbolo. En el siguiente bloque, veremos cómo esta danza simbólica se expande aún más y cómo tu cultura, incluso sin religión, sigue dictando tu comportamiento, porque el inconsciente colectivo no necesita templos para operar, solo necesita una mente humana dispuesta a resonar. Bloque 17. Cultura, inconsciente y comportamiento. Y si tu forma de amar, de discutir, de caminar incluso, no fuera solo tuya, y si tu cultura, ese aire que respiras sin darte cuenta, fuera una interfaz entre tu mente y el inconsciente colectivo, vivimos convencidos de que tomamos decisiones racionales, pero cada elección está filtrada por símbolos, códigos, narrativas que aprendiste sin saber que las aprendías. Una canción que te emociona sin entender la letra. Una forma de vestir para parecer correcto. Un tipo de pareja que te atrae, aunque te haga daño. Una manera de mostrar tu vida para sentir que perteneces. Todo eso está mediado por tu entorno cultural. Y tu entorno cultural no es neutral. Es un ecosistema simbólico construido con retazos del inconsciente colectivo. La cultura es la manera en que los arquetipos se visten según la época. En otras palabras, el guerrero hoy lleva traje, la hechicera lleva un perfil de Instagram, el sabio tiene un canal de YouTube, el bufón es viral. No importa el disfraz, los patrones subyacentes siguen operando. Por eso caes en ciclos sin entender por qué. Por eso ciertas cosas te duelen más de lo que deberían. Porque lo que crees que es tu vida, en parte es la vida de todos antes de ti, canalizándose a través de ti. Y esto no es una maldición, es un puente. Porque si tomas conciencia de ello, puedes cambiar las reglas del juego, puedes reinterpretar los símbolos, resignificar las narrativas, reescribir tu mito personal. ¿Cómo? Detectando los patrones que te habitan, estudiando las historias que te contaron de niño, observando qué tipo de películas, libros o personajes te conmueven. Cada uno de esos detalles es una pista, un espejo, una llave al sótano de tu alma. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la libertad. En el siguiente bloque, nos meteremos de lleno en una idea desafiante pero transformadora. El alma humana como fractal universal. Una hipótesis que, si la aceptas, aunque sea por un instante, puede cambiar tu forma de verte para siempre. Bloque 18. El alma humana como fractal universal. Imagina una gota de agua que contiene el reflejo del océano entero. Imagina un cristal que al romperse en 1000 partes, sigue mostrando la misma figura en cada fragmento. Imagina que tú eres eso. La idea de Jung y de muchas tradiciones antiguas es que el alma humana no es un ente aislado, sino una parte indivisible de una estructura mayor, una mente compartida, un patrón arquetípico que se repite en cada individuo,
en cada generación, en cada historia, como un fractal, una figura que replica su diseño sin importar la escala. Tus miedos, tus sueños, tus pulsiones no solo son tuyos, son variaciones de algo más grande que también vivieron tus ancestros, tus vecinos, tus héroes y tus monstruos. Es por eso que las mitologías de culturas separadas por siglos repiten figuras similares. El héroe herido, la madre devoradora, el traidor carismático. El viaje hacia la oscuridad y la revelación no es coincidencia, es estructura. Y cuando ves eso, algo cambia. Ya no sientes que estás loco, solo estás viviendo una parte del gran guión de la especie. ¿Y qué sentido tiene todo esto? Te da perspectiva, te da compasión, te da herramientas para cambiarte sin sentirte roto. Porque no estás roto, estás escrito con un lenguaje que no sabías que hablaba por ti, pero ahora puedes empezar a leerlo. En el próximo bloque hablaremos de cómo ese lenguaje compartido, ese inconsciente colectivo, no solo explica tus dramas interiores, sino que también actúa como un campo de conexión entre personas, épocas e incluso eventos que parecen imposibles de explicar con la lógica. Bloque 19. El inconsciente colectivo como campo de conexión. Hay cosas que simplemente no deberían pasar, pero pasan. Piensas en alguien y justo en ese momento te llama. Sueñas con un símbolo y días después lo ves en un cartel. Sientes una angustia sin nombre y al poco tiempo el mundo entra en crisis. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿Sugestión? Jung creía que no. Él hablaba del inconsciente colectivo como algo más que un simple almacén de símbolos heredados. Lo veía como un campo psíquico activo, una red invisible que conecta mentes, experiencias, emociones, incluso destinos, como si cada uno de nosotros fuese una neurona en un cerebro mayor. Y ese cerebro, la humanidad, piensa, siente y recuerda a través de nosotros. Aunque no siempre nos demos cuenta, no es una idea cómoda. Significa que no estás tan solo como creías, pero también que no eres tan independiente como pensabas. Este campo no solo une personas, sino también acontecimientos. Es la base de las sincronicidades, eventos que no tienen relación causal, pero sí sentido profundo, y que solo pueden entenderse si aceptamos que hay algo más allá del yo individual. Y si esto es cierto, entonces cada gesto tuyo, por mínimo que sea, puede resonar en otros. Tu rabia puede alimentar una tormenta colectiva. Tu sanación puede encender luz en más de una vida. Este bloque no busca que creas ciegamente, busca que observes, que conectes puntos que antes ignorabas, que te abras a la posibilidad de que tu historia forma parte de algo mucho más grande. Porque si el inconsciente colectivo es un campo, tu conciencia puede ser un faro. Y cada paso que des hacia ti mismo es también un paso hacia todos. En el próximo bloque hablaremos de qué significa habitar ese inconsciente, cómo puedes caminar por sus símbolos, descifrar sus lenguajes y encontrar ahí dentro las huellas no solo de tu historia, sino de toda tu especie. Bloque 20. Habitar tu inconsciente es habitar tu especie. No viniste solo. Aunque te sientas aislado, desconectado o incomprendido, tú eres parte de algo inmenso, algo que respira contigo, que sueña a través de ti y que lleva milenios hablando en símbolos, mitos y arquetipos. Ese algo es tu especie. Y habitar tu inconsciente es también habitarla a ella. Tu inconsciente no es un sótano individual,
es una caverna compartida por millones de almas que vinieron antes que tú. Ahí dentro están los ecos de guerras antiguas, de decisiones tomadas por pueblos enteros, de miedos que ya no entiendes, pero que aún te atraviesan. Ahí dentro están también los sueños que tu linaje no pudo realizar. Y tú estás hecho con ese material. Jung decía que el que mira hacia afuera sueña, pero el que mira hacia adentro despierta. Pero ¿qué ocurre cuando lo que hay adentro no es solo tuyo? Cuando comienzas a caminar por tu mundo interior con atención, con presencia, con voluntad de descifrar, no solo te conoces a ti, te vuelves testigo de una memoria colectiva, de una historia sin autor, de una arquitectura simbólica que te supera. Aprender a habitar ese espacio es como aprender a leer una lengua olvidada que sin embargo tu alma ya conoce. Es darte cuenta de que los sueños, los conflictos, los amores y terrores que creías solo tuyos le pertenecen también a millones. Y eso no te borra, te revela, porque cada vez que integras un símbolo, cada vez que abrazas una parte negada, cada vez que comprendes una emoción que no sabías de dónde venía, estás cumpliendo una parte de la función humana, la de conservar, transformar y liberar la psique colectiva. Este canal no es solo una serie de episodios, es un mapa para caminantes del alma, una antorcha encendida en la cueva interior. Aquí no te damos respuestas masticadas, pero sí preguntas que te quitan el sueño, para que empieces a soñar con más profundidad. Si sientes que este viaje tiene sentido para ti, suscríbete, deja un comentario, comparte el episodio con alguien que esté buscando respuestas dentro y no fuera. El canal se llama Abismos de Jung, el lado oscuro y la travesía interior. Y si lo estás escuchando, es porque algo dentro de ti también quiere despertar. Nos vemos en el siguiente episodio. Y mientras tanto, que el símbolo te guíe.